Bueno, pues vamos a abrir nuestros libros, ¿verdad? La palabra de Dios eh, en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a tocar un tema, amados, muy interesante, actual, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo en estos tiempos en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ya no digamos en el mundo, pero en la iglesia de Jesús está aconteciendo y debemos estar claros, amado hermano, para que cada quien tome la decisión que tome, ¿verdad? Pueda considerar tomar la decisión correcta según la instrucción de la verdad. ¿Amén? Apocalipsis capítulo 3, amado, el Espíritu Santo a través de el apóstol Juan revela los tiempos de la iglesia, ¿verdad? Los diferentes tiempos de la iglesia. Y particularmente el tiempo de la iglesia final, ¿verdad? Porque es la última iglesia, es la iglesia de la Odisea, que hemos compartido en algunas otras ocasiones. La iglesia de la Odisea significa el gobierno del pueblo. ¿Se les hace familiar? ¿Verdad? Y en este versículo, ¿verdad? En este capítulo, a partir del versículo 14, se describe, ¿verdad? Las características que tendrá la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? En pocas palabras, la iglesia actual. Y debemos entender y debemos de saber, ¿verdad? Que desafortunadamente, amados hermanos, la mayoría de las iglesias en todo el mundo, ¿verdad? Actualmente está llena de personas inconversas, ¿ah? Que son personas que escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Pero que su corazón no es converso. Entonces, no pueden echar raíces, ni mucho menos crecer, ni mucho menos producir fruto, ¿verdad? Y podemos observar que nuestro Señor no lo advierte, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que cuando el Señor regrese, hallará fe. El Señor está a punto de regresar. Y el cuestionamiento que menciona la Escritura es, ¿el Señor cuando regrese hallará fe? Y es una pregunta que debemos reflexionar en forma individual, porque aquí la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Es una iglesia que se estableció, ¿verdad? Seguramente por un discípulo de Pablo y en la cual hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, de la cual, ¿verdad? Es la única en la cual el Señor no tiene ningún contentamiento. Y dice en el versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. La palabra amén, ¿verdad? Que significa así sea y que sus etimologías significa verdadero, ¿verdad? Es decir, es una afirmación de verdadero. Es decir, cada vez que decimos amén, es Jesucristo, ¿verdad? El verdadero. Es de cierto es verdaderamente, ¿verdad? Así es. Y dice, he aquí Jesús, el amén, el verdadero, el testigo fiel, y lo vuelve a redundar, y verdadero, el príncipe de la creación de Dios dice esto, ¿verdad? Así es. No hay lugar a dudas, ¿verdad? En la última iglesia antes de que llegue Jesús, que es la que estamos tú y yo viviendo, sucede que el Señor en el versículo 15 conoce nuestras obras. Y desafortunadamente en esta iglesia se conoce que las obras no son fríos ni tampoco calientes. Y hay un reclamo de parte de Dios y dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres, y aquí aparece una palabra, ¿verdad? Que se llama tibieza, ¿verdad? Y esa tibieza es que la gente es pusilánime, es decir,
No se afirma. Las iglesias están llenos de cristianos dominicales, cristianos no comprometidos, cristianos totalmente débiles, gente que no vive en fe. Y ahorita vamos a explicar esto. Dice la palabra de Dios: te vomitaré de mi boca. Qué declaración tan fuerte, ¿verdad? Teológicamente hablando, ¿verdad? El vomitar es el desechar, ¿verdad? Las personas que no se definen en su caminar en la iglesia serán desechadas. Y esto es algo, amado hermano, que quiero comentar y que quiero enfatizar en un momento, ¿verdad? Hay un paralelismo muy significativo, como lo veíamos ahí en el seminario, todos los que se dan la ocupación de tomarse el tiempo y venirse al seminario, ¿verdad? Pudieron ver, ¿verdad? Que Israel, estamos viendo Israel, fue el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? De él emanan, vamos rápidamente, dejemos ahí una marca y vamos a Romanos 9. Dice la palabra de Dios en Romanos 9, versículo 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza. ¿Cómo está el apóstol Pablo por Israel? Triste y de continuo dolor, ¿verdad? Había dolor y tristeza del apóstol Pablo. ¿Por quién? Por Israel. Y esto era consecuencia, lo vamos a ver más adelante, versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Qué viene de Israel? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. De Israel viene el culto, las promesas. En el versículo 5 de Israel también vienen los patriarcas, ¿verdad? Y de los cuales, amén, según la carne también, de Israel vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Israel, ¿verdad? Un pueblo privilegiado que fue elegido por Dios y de cual hoy gozamos, ¿verdad? De todo lo que produjo Israel. Y lo acabamos de leer. Este pueblo Israel, cuando conoces la historia, ¿verdad? Terminó en el juicio de Cristo, ¿verdad? Ellos rechazaron, ¿verdad? Como dice el Evangelio de Lucas 14, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿verdad? Es decir, que rechaza a los profetas, que rechaza la palabra de Dios, pero sobre todo rechaza al Mesías, ¿verdad? Yeshua. ¿Y qué fue Israel? Fue desechado. Amén. Eso es importante, amado. No completamente, porque hay un remanente, ¿verdad? Por eso dice en otra parte de la escritura que no es que lo haya rechazado, sino que Dios se acordó de Israel y rescató 144,000. Déjame decirte, amado, qué paralelismo tan grande hay entre Israel, ¿verdad? Que termina su aparición en la historia, como lo veíamos, ¿verdad? En los primeros siglos después de Cristo, es disperso y aparece la iglesia. Y ahorita, amado hermano, quiero enfatizar que Israel terminó siendo apóstata. Es decir, fueron personas que terminaron negando la fe. Ahorita vamos a entender lo que es negar la fe. Probablemente muchos dirán: es que yo no nego la fe, yo sí creo en Cristo, yo sí creo en Dios, yo sí creo que soy salvo, yo sí creo en el bautismo. Y vamos a poder entender que ellos también decían: nosotros tenemos a Abraham como padre. ¿Ah? Y ellos también decían que eran hombres de fe.
Sin embargo, sus acciones, quiero que escuchen con cuidado, sus acciones, es decir, la forma en que se condujeron, ¿verdad? Determinaron que eran personas que no vivían en fe y desecharon a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de los últimos tiempos, que es la iglesia de la Odisea, concluye también la iglesia su aparición en la tierra como una iglesia totalmente debilitada. ¿Cómo termina la iglesia? Debilitada. No hay lugar a duda, amado hermano, que estamos viviendo la iglesia de los últimos tiempos, ni lugar a duda, ¿verdad?, que las profecías se están cumpliendo delante de nosotros. Ni tampoco hay lugar a duda que nuestro Señor Jesucristo ya no tarda en venir por su iglesia. Por lo tanto, el estado espiritual que habla el que es verdadero actualmente en la iglesia es una iglesia tibia, ¿verdad? Y por lo tanto será vomitada de la presencia de Dios. Por eso es triste saber que la mayoría de las personas que se congregan o que dicen pertenecer a una iglesia serán desechados. ¿Por qué? Por su conducta. Vamos a referenciar la fe y vámonos a un capítulo que habla de la fe en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, y podemos ver ejemplos claros de lo que es vivir en fe. Es pues la fe, empieza por una definición, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, ¿qué es la fe? Es algo que va a suceder, es algo que va a pasar, es algo tan ciertamente, tan verídicamente, tan verdaderamente va a suceder a pesar, escúchame bien, que hoy no lo veas. Mucha gente pues, no lo ve. Mucha gente, como dice, me voy a regresar, póngale otra seña, y regresamos a nuestro pasaje de referencia, Apocalipsis 3, ¿verdad? Y nos quedamos en el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, y aparece una palabra, ciego y desnudo. ¿Cómo vive la gente al día de hoy? Totalmente desentendida, enriqueciéndose, ¿verdad? Viviendo la vida, dice la palabra de Dios, que en los tiempos en que nuestro Señor regresa, la gente no va a estar en las iglesias, ¿verdad? Toda la gente, qué bonito sería que toda la gente estuviera en un momento como ahorita, escuchando la palabra de Dios, teniendo como el tiempo que tuvimos ayer, una vez al mes, dile a tu hermano, una vez al mes, una hora, oración presencial, una vez al mes. Y pocos asistieron. Qué bonito sería que en ese momento viniera el Señor. Pero la gente se sigue enriqueciendo, ¿verdad? No nada más económicamente, sino con sus familias, con sus trabajos, con la misma vida, con el día a día, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que cuando regrese, la gente va a estar casándose, algunos van a estar en el súper, algunos van a estar de paseo, algunos van a estar festejando un cumpleaños, algunos estarán descansando en sus casas, algunos estarán trabajando, es decir, la vida estará como si nada pasase. ¿Sí o no lo dice la Escritura? Cuando de repente el Señor llegará. Y amado hermano, esto habla de una conducta, de una actitud. Dice el libro de los Hebreos que la fe comienza por saber y estar convencido que va a suceder. La gente
vive sin temor. La gente no tiene de verdad la convicción de que esto sucederá. Yo te voy a decir algo, amado. Como dice Jesús, ¿va? Si tú supieras que esta noche van a entrar a tu casa y te van a asaltar, seguramente no te dormirías esa noche de pierna suelta, ¿verdad? Seguramente te prepararías para evitar que el ladrón entrara y te robara. No estarías desentendido ni estarías tibiamente, ¿verdad? Despreocupado. Al contrario, estaríamos bien ocupados porque ciertísimamente, ¿verdad? Verdaderamente, esto va a suceder. La gente que vive sin temor de Dios es la gente que vive sin fe, sin una fe real, porque como que sí quieren creer, pero con su conducta terminan mostrando que verdaderamente no creen. ¿Ah? Porque si creyeras, entonces estarías preparado y no habría ninguna oportunidad, ningún pretexto, cualquiera que ésta sea, para poder no estar muy pendiente, ¿verdad? Del regreso del Señor. ¿Se acuerdan del pasaje de las vírgenes? Había vírgenes que estaban con su copa, ¿verdad? Sus lámparas llenas de aceite para ser encendidas. Estas personas tomaron la precaución, estuvieron perfectamente convencidas de que iba a regresar el Señor. ¿Y qué hicieron? Tuvieron un esfuerzo. ¿Tú crees que las copas fueron llenas porque se derramó del cielo aceite? ¿Tú crees que el aceite salía de la tierra en forma automática? Esas personas se ocuparon. Esas personas fueron diligentes. Esas personas se esforzaron en ese tiempo porque sabían y estaban ciertamente convencidas, el amén vivía en ellas, de que el Señor estaba ya por regresar. ¿Y qué hicieron? Pues se prepararon, ¿va? Ellas no podían decir, es que deja que lleve a mi mamá, deja que vaya a alistarme, deja que vaya yo de compras, deja que vaya yo a descansar. ¿Qué hicieron ellas? Se esforzaron, hubo esfuerzo, se definieron, actuaron con tibieza, actuaron con determinación. Y lo que Dios habla en esta iglesia de los últimos tiempos es que la iglesia no es determinante. La iglesia actúa con mucha ligereza. Hay gente que dice que no hay problema, que ellos creen, que ellos llevan su vida como el gobierno del pueblo. ¿Cómo? A su manera. ¿Ah? Es un gobierno a su manera, a su creencia o a su conveniencia, pero no conforme a la verdad de Dios. Son personas que no actúan por fe. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos reunimos a orar grupalmente? ¿Por qué seguimos estudiando la palabra? Oye, nadie ha recibido un título con el sello del cielo, ¿sí? ¿Aún? Esto no termina. La palabra se sigue escudriñando, se sigue estudiando, se sigue compartiendo. Entonces, como ves, es una conducta de determinación. Y la iglesia de la que habla el Señor en estos tiempos es una iglesia tibia, sin determinación alguna. Por eso es que estas vírgenes que menciona nuestro Señor sí fueron personas determinadas. No, no así las que quisieron gorrearles. ¿Cuántos quisieron gorrearles? La otra parte, ¿verdad? Dijeron, gorréame de tu aceite. Es como la gente que, oye, ahí viene Jesús. Y dices, oye, gorréame de tu fe. Déjame gorrearte, pastor, de tu convicción. Déjame tomarte, pastor, de tu conocimiento teológico. Déjame tomarte, pastor, de la presencia del Espíritu Santo. Déjame tomarte, amado hermano,
el pastor es un siervo, no es Dios. Las respuestas las tiene solamente Dios. Y todos nosotros tenemos la obligación de poder trabajar para obtener ese aceite en forma individual. Ni siquiera es familiar, es individualmente. Porque esas personas tibias, que la Biblia les llamó insensatos. ¿Qué es un insensato? Ah, sí, estamos en estos tiempos, ¿ya viste? Ay, sí, que la gentrificación, que los terremotos, que las inundaciones, que la guerra, que la pandemia, que los meteoros, que etc, etc. Ah, pues no importa. Yo sigo siendo sin determinación. A lo mucho, iré los domingos. Y eso si no se me presenta algo. Pero yo no termino mostrando mi fe por mis decisiones. ¿Ah? Y todo Hebreos capítulo 11, podemos observar, amados hermanos, que hay todo un detalle que nos deja la escritura. En el versículo dice, porque por ella, fíjate, ¿por medio de qué? Pero estamos hablando de acciones, de determinaciones, de hechos, de conductas, no de dichos. Por medio de ellos alcanzaron buen testimonio, es decir, se habló bien de ellos, era gente determinante. Y dijo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo en la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y empieza a partir del versículo 4 a dar muchos testimonios de muchos hombres que se condujeron de una forma determinante. Y empieza a hablar desde la vida de Abel y dice, Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio que Caín, por encima del de Caín, por la cual alcanzó nuevamente testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba de ellas. A ver, ambos, Caín y Abel, recordando ese testimonio, llevaron o no ofrendas a Dios. Aquí hay gente que no ofrenda, aquí hay gente que no diezma, aquí hay gente que lleva un gobierno a su propia forma de pensar y no a la forma en que dice la Escritura. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento lo que pasó con Ananías y Zafira? Esta era gente cristiana, ya no era el trato de la ley de Israel, era un trato en gracia en Cristo. Ellos no tenían la obligación de diezmar. Ellos daban, como dice la palabra de Dios, de corazón alegre, una ofrenda. Y esta ofrenda, que muchas veces es más jugosa en capacidad que un diezmo, porque el diezmo te limita y la ofrenda da de lo que produces en agradecimiento y en gozo. Sin embargo, quisieron ellos, ¿verdad? En su forma de pensar, en su forma de autogobernarse, en su forma de hacer uso de su criterio, decir esto mejor déjalo limitadamente así. A Dios no le parece, amado hermano, que no seamos determinantes, aunque digamos que tenemos fe. A Dios le gusta que seamos determinantes. Por eso en toda la escritura tú puedes leer que con Jesús no hay pretextos, que cuando Jesús nos manda, ¿verdad? Y nos dice en la palabra de Dios que debemos congregarnos, que debemos participar unánimes, que debemos estar reunidos en oración, que debemos estudiar la escritura, que debemos compartir, que debemos evangelizar, que debemos, no lo dice, amado hermano, sujeto a tu criterio o a tu opinión o a la forma de hacerlo. Hacíamos planes de evangelización y a algunas personas parecía que era a su criterio. Y no es al criterio de la opinión particular de cada persona. Abel fue determinante. ¿En qué fue determinante? Se esforzó.
Él no dio sobrinas, él participó de tiempo completo, él escogió lo mejor, él se preocupó y procuró dar de lo mejor de sí para Dios. El otro se comportó igual que Ananías y Zafiras, daba de lo que le sobraba, no escogió lo mejor para Dios. Y Dios sabe, amado hermano, cuando en ti hay un esfuerzo y determinas decir, no participo de esta reunión en mi familia, no participo de esta situación en mi trabajo, no participo de esta situación en compromiso, porque este tiempo es el tiempo que yo le consagro a Dios. No hay justificación alguna cuando nosotros estamos viviendo por fe. Cuando no, es una fe ficticia. Por eso, el que es verdadero dice que la iglesia de estos tiempos, porque está hablando de la mayoría, no de la minoría, es gente tibia. Y tú los ves y es increíble que cuando tú investigas así, ves diferentes iglesias, oye, ¿en qué iglesia naciste? ¿En qué iglesia te bautizaste? ¿En qué iglesia te discipulas? ¿En qué iglesia participas? ¿En qué familia te comprometes? Te das cuenta que la mayoría vienen de diferentes iglesias, que la mayoría tienen su haber ya un recorrido, que la mayoría no es gente definida. Estamos viviendo, amado hermano, y es triste decirlo, mucha gente que niega la fe. Y negar la fe es decir, ya no quiero nada con Cristo. Esos son los que evidentemente se fueron estos porque no van de nosotros. Pero hay gente que sigue dentro de las iglesias sin ser gente definida, es gente falsa. Gente que está por un commodity, por sentirse aliviado temporalmente, decir, es que yo sí soy cristiano y bueno, no, pero aquí estoy. Y yo sé que Cristo, yo sé que su gracia, y yo sé que la elección está en mí, y yo sé, amado hermano, Ananías y Zafira estaban convencidos de que estaban del lado de Dios, tan convencidos que vendieron sus propiedades, tan convencidos, amado hermano, que se reunieron y dejaron todo para reunirse a la iglesia, pero su conducta los delató, porque un verdadero convencido no se echa atrás por nada. Su vida habla de constancia. Por eso dice la palabra de Dios, amado hermano, que la carrera se concluye hasta el final. Es una carrera de fe y hay una meta específica y determinada, amado hermano. No podemos nosotros desistir a nuestro criterio, como lo que significa la Odisea, a mi criterio, pero yo soy parte del pueblo, entonces mi criterio dice que hasta aquí, lo que resta de mis días ya me la paso en casa. Pásatela en casa cuando estés entubado y no tengas forma de venir, cuando no tengas forma de acercarte, cuando no tengas forma. Y aún así, amado hermano, nosotros somos testigos de personas que nos han buscado en el lecho de muerte por la gran necesidad que mostraron de Dios. Y podemos observar que después de Abel habla de Enoc, y después de Enoc, en el versículo 6 define, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, a ver, amado, Dios está aquí, por lo menos la Biblia dice, no sé si en tu casa, pero la Biblia dice que ahí donde están reunidos, en el nombre de Jesús, y hay una estructura clara en Efesios y en Corintios de las estructuras de la iglesia. Y dice que Él derramó su Santo Espíritu en la iglesia, en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y el Espíritu de Dios está en la iglesia, la cual se forma por personas.
En verdad la gente que cree que Dios se manifiesta en su iglesia, si en verdad lo creen, ¿dejará de venir un domingo a la iglesia? ¿Dejaría de estar un día de oración en la iglesia? ¿Dejaría de estar un día de estudio de la palabra de Dios en la iglesia? Si en verdad estuvieran convencidos o probablemente están engañados, acuérdate que el engañador, ¿verdad? Que es el diablo, engaña las mentes a decir, en tu propio criterio, Dios está ahí en tu casa. Mira, amado, el principio de la manifestación de Dios que nos enseña en la palabra de Dios es un principio de orden. Si tú no estás en orden respecto a lo que enseña la palabra de Dios y tú crees que Dios está en tu casa, pero estás en desorden en la casa de Dios, en la iglesia, Dios no se mueve así. Ni en tu matrimonio, ni en tus hijos, ni en tu techo. Imagínate Jesús diciéndole a María, no importa, aquí está Dios, soy yo mismo y estoy aquí. ¿Para qué tengo que ir al templo a Jerusalén? No les contestó así, le dijo, a ver, María, ¿en la casa de quién? ¿Dónde estaba Jesús? No, porque hay criterios que sabes que Dios está en todas partes. No, amado. Hay que ser testamentarios. Hay que estudiar la Biblia. Hay que entenderla. Hay que discutirla. Hay que comprenderla. Pero lo más importante, hay que vivirla. Y para eso, amado hermano, se necesita fe, determinación. A mí me sorprende y siempre es un tema que discuto con la pastora. Hoy, para mí David fue un hombre muy admirable. Cometió muchos errores, David, grandes errores, o sea, era tremendo David. Ese Davidcito era tremendo. Pero ¿sabes qué mostró David siempre? A pesar de sus errores, fe, su conducta, sus acciones, su determinación por Dios, mostraron que era un hombre de fe. Hay algo que debemos recordar, amada iglesia. El infierno no es una historia de Walt Disney. Dios habla más en la Biblia del infierno que del cielo. Y habla que es un lugar horrible. En el centro de la tierra está el infierno y es un lugar de tormento. Y las personas que entran ahí ya no pueden salir de ahí. No hay purgatorio, no hay rosarios, no hay sesiones de oración para sacarlos del infierno. El infierno es un lugar creado para los seres humanos. Y cuando venga el día del Señor, a esos seres humanos que se quedaron en el infierno, les echarán como compañía también a Satanás, al Hades, a la muerte y a otros demonios, para que no estén tan solos. Pero el infierno es un lugar horrible. Y te voy a decir algo, mamá. El único propósito por el cual Dios se convirtió en hombre, recobró un cuerpo humano y vivió entre nosotros y murió en la cruz, es para que la gente tuviera la oportunidad de no irse al infierno. Una única oportunidad. Y eso es Jesús. Dice la palabra de Dios que si tú conociste a Jesús y en tu conducta hay un menosprecio, ¿qué es menosprecio? Pues no darle el precio. Una vez que tú conoces al Rey de Reyes, al Eterno, al Intercesor, al mediador entre el Padre y los seres humanos, ¿verdad? Al verdadero, al testigo fiel, amado hermano, tú tienes que conducirte determinadamente. Tú no puedes estar jugando con Dios.
Tú no puedes estar jugando con tu fe. Tú no puedes estar jugando con tu creencia. Tú tienes que ser una persona en estos tiempos determinante. Muchas personas aquí valen más, y perdón que lo voy a repetir, lo comentaba ayer de una persona que me compartió que en la iglesia de un compañero de trabajo de esta persona, había un muchacho que ya era líder inclusive de una célula de esas iglesias enormes, y estaba al frente de un grupo cristiano, y este muchacho, instruido por el pastor de esa iglesia, le decía que era más importante la familia y después Dios. Amado hermano, si tú no pones a Dios en el lugar que tiene Él por esencia, Dios es número uno. No puede haber un número dos ni un número tres en bendición. El paraguas más grande que tenemos encima de nosotros es Dios. No podemos despreciar a Dios por apreciar más a mi familia. No puedo despreciar a Dios por apreciar más mi trabajo. No puedo despreciar a Dios por apreciar más mi escuela. No puedo despreciar a Dios por apreciar más a mi novio o a mi novia. Amado hermano, esto es falta de fe. Es preferible perder una familia que perder la salvación con Dios. Porque si estuviéramos bien claros que el infierno es un lugar horrible, no cambiarías ni a tu propia madre por Dios. Pero la gente vive sin convicción, vive con su propio criterio en estos tiempos. Es gente tibia, gente que no tiene convicciones profundas de lo que es un compromiso con la esposa del Señor, que es su iglesia. No hay un solo versículo, desde Génesis hasta Apocalipsis, que contradiga o ponga en tela de juicio lo que estamos enseñando. Ayer veíamos en el seminario cómo en el corazón Dios quiere que el hombre vuelva a ser un hombre monoteísta, de un solo Dios. Y cómo el adversario, el diablo, que es Satanás, que es el que te quiere llevar al infierno, que es el acusador, es el chismoso, es el difamador, quiere que la gente crea en un Dios múltiple. Y entonces, ya como cristianos decimos, bueno, ya no tengo ningún otro Dios. ¿Y qué tal tu esposo, tu esposa, o tu trabajo, o tus finanzas? Dice la palabra de Dios que si primeramente buscamos a Dios, si el primer lugar es Dios, no dice que esperes ahí hasta que te corren y te den tu liquidación, o que te esperes a los 60 y te den tu pensión. Dice que si primeramente pones a Dios en primer lugar, amado hermano, lo demás va a ser otorgado como una consecuencia de que pusiste a Dios como primer lugar en tu vida. Eso es ser una persona determinante, no pusilánime, no tibia. Por eso es triste que desafortunadamente de la iglesia, y repito, de la iglesia, los menos son las personas que se van con el Señor. Tenemos que aprender a ser personas determinantes. Eso es fe.
veces nos cuestionamos y decimos, ¿qué me hace estar aquí en domingo, que es un día de descanso? ¿Qué me hace estar aquí y cortar mis vacaciones para no faltar un día en domingo? ¿Qué me hace levantarme un sábado al mes? Por Dios, un sábado al mes. ¿Qué me hace estar cada 15 días estudiando con mis demás hermanos la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? Si ahí no me van a dar un salario, ahí no me van a dar una beca, ahí no me van a dar un bono. Amado hermano, si no terminamos siendo convincentes con Dios, nuestra vida concluirá tibia. Y la Biblia dice que esa gente terminará siendo desechada. Por eso es que ya no llegamos a los tiempos de la rogativa. ¿Se acuerdan los tiempos de la rogativa de antes? Hermano, ¿por qué usted ya no viene a la iglesia, hermano? Mire que en la iglesia le decoramos su asiento, le pusimos cojines. Ya estamos enseñando de una forma diferente. Ya estamos enseñando lo que usted quiere escuchar. Ya hacemos las cosas como usted desea que se hagan. Ya adornamos como usted le gusta que se adorne. Ya nos conducimos como a usted le gusta. No, hermano, esa no es la iglesia. Por eso es que las grandes iglesias, ¿verdad? Pues le dan contentamiento a la gente. ¿Qué quiere oír la gente hoy? Amor. Oye, no hay problema, hermano. Usted venga a esta iglesia y le aseguro que en menos de un mes usted es director de la empresa donde usted está. Mi hermano, venga a esta iglesia y va a ver que su esposa se la renovamos por una de 20 años. Siga viniendo usted a la iglesia, hermano. Y es increíble, amado hermano, todos los commodities que ofrecen las falsas iglesias. Está lleno. Ahora le dan más importancia a tener infraestructuras, juegos para los niños. Mire, su pequeño aquí no se va a aburrir. Aquí va a tener hasta teatro, cine. Aquí va a haber una cafetería enorme. Olvídese de las cafeterías esas gringas. Aquí va a tener desde la garnacha de Lupita hasta la comida más fina de París. No se preocupe, hermano. Aquí vamos a tener ballet parking para recoger su auto. Aquí los sugieres van a ser señoritas bien coquetas, guapetonas, para que usted se sienta agradado. Mire, aquí tenemos un club de las chismosas. Aquí no se les discrimina. Toda la comadre chismosa, ahí están, es su club. Y tienen su célula, ¿eh? Lo hacemos por segmentación. Fíjense, amados. Eso es verdad. Yo todavía hace unos años, ustedes recordarán, que participaba mucho con una iglesia muy grande. Una vez estaba yo ahí invitado a compartir, enorme, eran más de 2,000 personas, y de momento empieza el espectáculo. Y unos humos que ya los quise el Auditorio Nacional, unas bocinotas, unas... Sale el pastor, el artista. Increíble. Asusta. Cámaras de televisión, algunas son transmitidas en televisión en vivo. Muchos quieren ser famosos. Muchos ya cobran más que Luis Miguel por un concierto. No, las librerías, no olvides.
La iglesia de Cristo, amado, regresando a la escritura, no busca las cosas de este mundo. En las pequeñas iglesias, escucha esto, que veo desde el libro de los Hechos, la iglesia más grande que va a existir es la que va a estar en la Nueva Jerusalén. Pero aquí vemos iglesias pequeñas, donde eran edificadas porque eran pequeñas, donde eran en las casas. De hecho, esta iglesia se llamó originalmente Casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque Cornelio, vea que era un centurión, fue invitado a sus familiares y a sus amigos más cercanos a reunirse para formar una iglesia. Aquí hay residuos, reintegros de algunos familiares y algunos amigos, pero esa es la esencia de la iglesia. Yo espero, amada iglesia, que cada quien tome la decisión correcta conforme a la palabra de Dios. Ya no van a ver otra carta más del pastor cuestionándoles por qué no vienen a un seminario, por qué no vienen a una oración sabatina. Estará en ustedes. Porque no se trata de mí. Dile a tu hermano, se trata de él. Amén. Así que, pues, yo estoy contento, cansadón, pero contento, cada vez que veo que aquel día está más cerca. ¿Ah? Cada vez que veo más injusticia. ¿Sí ven injusticia? Estaba viendo la noticia y yo dije, ¡ay, hay desayuno! Qué bueno que no estaba ahí. Cada vez que hay más injusticia en el mundo es porque viene el Señor, que es el único que hace justicia y está cerca. Amén. Así porque no sonríes, amado hermano, le dices, ven Señor Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios.